Y ya checaron sus calificaciones. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a revisar el examen para ver cuáles fueron los puntos en los que hubo algún problema. Bueno, estas fueron las preguntas. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí ven la pantalla? Sí, profesor. Ok, bueno, la primera pregunta fue, ¿el recurso de revocación procede contra? Esto está en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Las opciones eran contra notificaciones hechas por la autoridad fiscal. Ahí tendríamos que recordar que el recurso de revocación solo se presenta contra resoluciones de la autoridad, contra créditos fiscales ya bien determinados. Una notificación no tiene esas características, es apenas el principio del procedimiento, ¿no? Se va a notificar un acto administrativo. Si de esa notificación, de ese acto administrativo que se va a notificar, resulta un crédito fiscal, eso será posterior. Entonces, digamos que analizando esto, pues el recurso de revocación no es procedente contra las notificaciones. Como decíamos, una de las características importantes del recurso es que se presenta contra resoluciones ya establecidas por la autoridad, cuando ya hay la determinación de un crédito fiscal, ¿sí? Cuando hay una cantidad determinada de que el contribuyente debe de pagar. Entonces, no es el inciso A. Resoluciones que dicten las autoridades aduaneras. Entonces, sí, es una resolución y hablábamos de que tanto las autoridades fiscales como las aduaneras, en esos tipos de trámites ese tipo de resoluciones emitidas por esas autoridades son las que se pueden recurrir con el recurso de revocación. Entonces era el inciso B. Juicios administrativos. Juicios administrativos. No, porque el recurso de revocación, una característica de los recursos de revocación es que se presenta ante la misma autoridad que emite el acto administrativo. El juicio administrativo se presenta ante una autoridad judicial, ante unos jueces, ante un tribunal. Entonces, tampoco sería el caso. Entonces, en el caso del inciso A y el inciso C, haciendo un razonamiento parecido al que acabamos de hacer, pues lo podríamos haber descartado, ¿no? Entonces, la respuesta es resoluciones que dicten autoridades aduaneras. Bueno, la segunda pregunta dice, es el plazo para interponer el recurso de revocación que está contenido en el artículo 121, ¿no? Creo que estaba sencillo, nada más era los 30 días, ¿no? Ese sí, no hay otra cosa más que, por es que aprendérselo, recordar, no había otra cosa más que leer el artículo y recordar exactamente el número de días, que eran 30 días posteriores al día siguiente, aquel en que haya surtido efecto la notificación. La tercera pregunta, requisito del escrito de interposición del recurso de revocación. La primera respuesta, señalar al régimen fiscal. Eso no es esencial, de hecho no viene, ¿no? Pero por deducción, ¿qué tan importante señalar el régimen fiscal? En ese momento de interponer un recurso de revocación, la autoridad conoce perfectamente todos los datos de identidad del contribuyente.
Entonces, señalar al régimen fiscal en el que esté inscrito no es un dato relevante. De hecho, no se pide, solo se pide la identificación del contribuyente, no su nombre, domicilio, su medio de contacto, pero el régimen fiscal no es esencial, no en este momento. Quizá en el momento de iniciar una visita domiciliaria, ¿no? Pero eso en cuanto a ni siquiera en la orden de visita se establece como requisito señalar el régimen fiscal. Digamos que es una característica que sí va a analizar la autoridad fiscal para revisar si ha cumplido con las obligaciones correspondientes al régimen en el que está inscrito. Pero no se señala en el recurso de revocación. Entonces, era un dato que debía ser notorio que no era pertinente, no correspondía al recurso de revocación. Señalar testigos. En el escrito de interposición del recurso, pues ya todo el procedimiento, si es que lo hubo, por ejemplo, una visita domiciliaria o de un acto o algún escrito que haya notificado la autoridad, pues todo ese procedimiento ya debe haber pasado, ¿no? Estamos hablando que al momento de interponer un recurso ya hubo todo un procedimiento establecido por la autoridad y si se señalaron testigos fue en el proceso anterior. Ya al momento de interponer el recurso, pues ya no se señalan testigos. Entonces eso también tuvieron que haberlo descartado por un razonamiento, si no igual, algo parecido. Y bueno, señalar la resolución que se impugna. Pues sí, eso sí es pertinente, ¿verdad? Si vamos a recurrir un acto administrativo, una resolución, pues tenemos que señalar qué resolución es. Entonces la respuesta pues estaba ahí a la vista. El inciso C, era el inciso C, señalar la resolución que se impugna. La pregunta 4, documento que debe acompañar al recurso de revocación. Constancia de identificación fiscal. La constancia de identificación fiscal pues, contiene todos los datos del contribuyente, su régimen fiscal, a partir de qué fecha se inscribió en el régimen, pero esos datos se señalan dentro del escrito y acompañar la constancia, pues se puede acompañar lo que uno quiera, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Es decir, no se pide para identificar al contribuyente que anexe su constancia de identificación fiscal, sino que lo señale en el texto, en el escrito que está presentando del recurso de revocación. Entonces no era una constancia. Acto de verificación del domicilio. Eso les debe haber sonado muy extraño porque, bueno, cuando menos, tal vez lo han oído ustedes mencionar, pero nosotros nunca lo hicimos. Entonces, por ser un elemento que no se ha mencionado, que resultaría extraño en el tema, pues debieron haberlo descartado. Pero bueno, el acta de verificación del domicilio ocurre cuando la autoridad no ubica a alguna persona, por la razón que sea. Quizá porque cuando fue algún verificador no encontró a nadie en el domicilio, o por las indicaciones del domicilio que se dan al momento de inscripción no fueron suficientes o estuvieron equivocadas. Entonces, la autoridad hace ese tipo de verificaciones de domicilio, pero no tiene nada que ver con el recurso de revocación. En todo caso, como lo único que se hace es señalar el domicilio, ¿no?, en el escrito del recurso de revocación. Pero no, también, les reitero, ¿no?, es un elemento que no debería ser notorio, que no corresponde al recurso de revocación, al escrito. Y inciso C, constancia de notificación del acto impugnado, ¿no? Ese sí sería pertinente. Así como se señala la resolución que se impugna,
también se debe acompañar el acta de notificación. Cuando le notificaron y el documento en que consta ese hecho de la notificación, eso sí es pertinente. Pues tan solo para hacer el recuento del plazo, ¿no? Para saber si el escrito de recurso de revocación fue presentado dentro de los 30 días, la constancia de notificación, pues sería el documento que nos permita establecer si fue hecho llegar a la autoridad en el plazo de los 30 días. Entonces es la respuesta C. Caso en que es improcedente el recurso de revocación. Cuando es improcedente un recurso de revocación, que sea una resolución dictada en recurso administrativo. Recurso administrativo, como ya habíamos visto, pues es el propio recurso de revocación, es un recurso administrativo. Es decir, es administrativo porque en contraposición o a diferencia de los recursos que se presentan ante los tribunales, que son juicios, donde ya puede ser el juicio de amparo o un recurso de revisión, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si presentamos un recurso de revocación y de ese recurso la autoridad emite una resolución? Esa sería una resolución dictada en recurso administrativo. Ya no podremos presentar un recurso contra la resolución dictada en un recurso. La alternativa tendría que ser acudir al juicio ante el Tribunal Fiscal y Administrativo. Entonces, no sería un bucle sin fin, porque si esto fuera cierto, si pudiéramos recurrir una resolución dictada en un recurso, suponiendo que se pudiera hacer, de ahí la autoridad tendría que emitir otra resolución, y si no nos parece, podríamos interponer otro recurso contra esa segunda resolución, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, la lógica nos dice que no sería esta la respuesta. Entonces, no es contra una resolución dictada en recurso administrativo que procede, que es improcedente el recurso de revocación. Si es una resolución hecha por la autoridad fiscal o por la autoridad aduanera, podemos interponer, en todo caso, acudir ante los tribunales, ante un juzgado, para combatirla. Es decir, no sería la última instancia, pero no sería otro recurso de revocación el que tendríamos que poner. Ahora, el inciso B decía que afecte el interés jurídico del recurrente. En ese caso sí sería procedente, y la pregunta es, ¿cuándo es improcedente? Entonces, si afecta el interés jurídico del recurrente, el recurso de revocación sí es procedente. Entonces, no sería la respuesta, porque la pregunta es, ¿cuándo es improcedente? En el caso de que es improcedente. Y el inciso C, que no hayan sido impugnados ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es decir, que una vez que uno recibe una determinación, un acto administrativo de la autoridad, uno tiene la alternativa de ir al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o presentar el recurso de revocación. Pero si uno acude al tribunal, la alternativa del recurso de revocación ya no se puede ejercer. Entonces, en este caso, si no ha sido impugnado ante el tribunal, sí podemos presentar el recurso de revocación. Si ya fuimos ante el tribunal, no podremos presentar el recurso de revocación. Entonces, en el sentido de la pregunta, ¿es improcedente el recurso de revocación? Pues en el caso de que no haya sido impugnado ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, sí es procedente. Entonces, no sería la respuesta. Entonces, el inciso A sería la respuesta correcta.
Ahora, la pregunta 6. Facultad de las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Designar de inicio los testigos en visitas domiciliarias. Aquí tendríamos que recordar que al principio de la visita, la autoridad o los visitadores le tienen que preguntar al visitado, a quien está teniendo la visita, que le tienen que solicitar que designe 2 testigos. Pero entonces, la primera, al inicio, quienes designan los testigos, pues, es el propio visitado. Entonces no sería el inciso A. Por ese motivo, recordando esos antecedentes, pues no sería la respuesta el inciso A. El inciso B, revisar los dictámenes elaborados por contadores públicos sobre estados financieros de los contribuyentes. Esa sí sería, ¿verdad? Esa es una de las facultades que están en el artículo que les había aquí marcado. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Esa es una de las facultades que tiene, así como la de iniciar visitas domiciliarias para obtener documentación, etcétera. Entonces, eso, revisando el artículo 42, ahí tuvieron que haber detectado que los dictámenes elaborados por contadores públicos sobre estados financieros sí pueden ser revisados por la autoridad fiscal. Y es una de las facultades que establece el artículo 42. Inciso C, expedir copias certificadas de documentos oficiales. Pues sí es una facultad o una atribución que tiene la autoridad o una obligación en cuanto le he solicitado, tiene la obligación de expedir copias certificadas o es un derecho del contribuyente, como se quiera ver. Pero esa no es propiamente una facultad que tienda a comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, si analizamos bien en qué consiste expedir copias certificadas, pues no son documentos que ya la autoridad tiene, lo debe de tener. Por ejemplo, que le soliciten copia de una declaración, copia de un aviso o de cualquier otro documento. Eso es la sola expedición de copias certificadas de documentos que ya tiene, pues les dan información, pero no es propiamente algo que les sirva por sí mismo para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales. En todo caso, el artículo 42 no lo señala. De manera que la respuesta correcta era el inciso B. 7. No es requisito de la orden de visita. Señalar la autoridad que lo emite, sí debe constar en la orden de visita quién emite, cuál es la autoridad que emite esa orden. Señalar lugar y fecha de emisión también es un requisito de la orden de visita que está en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Y señalar a los testigos. Pues de hecho, se está conectada con una pregunta anterior, ¿no? En la orden de visita, en todo caso, aunque fuera facultad de la autoridad, no se establece en la orden de visita, sino en el acta, en el acta que se levante. Una vez que se recibe ya la orden de visita por parte del visitado, del contribuyente, se levanta un acta y ahí se señala que se designaron testigos, pero no es en la orden de visita, sino en las actas que se levantan durante el transcurso de la auditoría. Entonces, es el inciso C. Son obligaciones que se verifican mediante una visita domiciliaria. Esto en referencia específicamente a la fracción 5 del artículo 42.
que viene en ese apartado y nos señala una serie de hechos que se deben verificar o que se pueden verificar mediante una visita domiciliaria. Y el inciso A dice verificar la expedición de comprobantes fiscales por Internet. Bueno, eso si no lo recordaban, pues deberían sonar lógico, ¿no? ¿Para qué podría acudir la autoridad al domicilio de un contribuyente? Pues para verificar documentación, y en el caso de una tienda que vende al público en general, piensa en una refaccionaria, en una tienda de artículos electrodomésticos, etcétera, algo así, ¿no? Que tiene atención al público y que tiene operaciones de mostrador. Una visita domiciliaria puede servir para verificar que cada cliente que llega reciba un comprobante fiscal por Internet. Si es una fábrica que no vende al público en general, es decir, que no tiene un mostrador en el que llegue la gente a comprar directamente, pues también la autoridad tiene la facultad de verificar que sus clientes, que podemos suponer que son consumidores mayoristas, ¿no? Si está tratándose de una fábrica, suponemos que vende un producto en volúmenes grandes, entonces sus clientes pues no les facturan en el mostrador, sino se hace un trámite interno administrativo y ya se expide la factura. Pero no hay muchas veces en este tipo de distribuidoras o fábricas no existe una venta de mostrador, los contactos son de otra manera, ¿no? Por teléfono, por correo, etcétera. La mecánica es diferente. Entonces, en esos casos, la autoridad puede verificar la expedición de comprobante, ya sea si tiene operaciones en demostrador o si no las tiene. Pero es una facultad que establece el artículo 42 en la fracción 5. Verificar permisos sanitarios, pues el asunto de los materias sanitarias, pues no es facultad de la autoridad fiscal. Entonces, por ese hecho, pues no puede ser algo que pueda verificar. Aunque la autoridad llegue y sea notorio que la empresa no tiene instalaciones sanitarias adecuadas, eso no lo puede verificar porque no es parte de su competencia, ¿no? El asunto principal de las autoridades fiscales es el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, el pago de impuestos y todo lo relacionado. Los permisos sanitarios pues no tienen que ver con eso. Ahora, verificar medidas de seguridad ante contingencias pues sería algo similar, ¿no? No es facultad de una autoridad fiscal, no es la materia que le compete. Es decir, sí puede observar, es decir, los visitadores al hacer un recorrido por las instalaciones podrían ser notorio en algún punto que no cumple con medidas de contingencia, como tener, por ejemplo, los señalamientos en caso de un terremoto, de fuego, etcétera, el punto de reuniones, de todas las medidas de seguridad que Protección Civil, que las unidades de protección civil, ya sea de nivel municipal, estatal o federal, establecen. Eso lo pueden ver, pero no puede hacer nada ante eso porque no es parte de las facultades. Como les mencionábamos, en algún momento el fiscal solo puede hacer lo que la ley le faculta. Todo aquello que no está expresamente señalado para que la autoridad lo haga, no lo puede hacer. O sea, si está expresamente señalado, lo puede hacer. Si no está mencionado, pues simple y sencillamente no. Y en ningún lado en el Código Fiscal de la Federación, que es el que establece las facultades de la autoridad, no se señala ni el permiso sanitario ni las medidas de seguridad ante contingencias como una facultad de la autoridad fiscal. Entonces, es el inciso A. Durante la visita domiciliaria se estará a lo siguiente.
los visitadores solicitarán de inmediato el pago del crédito fiscal. Cuando la autoridad inicia una visita domiciliaria, tal vez tenga indicios de que no hay el debido cumplimiento de las obligaciones, pero eso no lo puede saber. En todo caso, podría tener información suficiente para tener una estimación de lo que el contribuyente dejó de pagar. Pero legalmente no hay esa determinación. Es decir, en ese momento de que inicia la visita domiciliaria, no hay un crédito fiscal determinado. Les digo, puede haber una estimación, puede haber indicios de que no se han cumplido la obligación del pago de impuestos, pero al no haber esta determinación fundada y sobre todo que se haya obtenido a partir del procedimiento que establece el Código Fiscal, que es decir, es agotar los procedimientos de la visita domiciliaria, obtener toda la información y de ahí, bueno, y levantar las actas y de ahí hacerle saber al contribuyente y este va a contestar y, en fin, todo el procedimiento de la visita domiciliaria. Mientras no haga eso, no puede saber, no puede establecer una cantidad fija, exacta de cuánto se debe, que eso sería el crédito fiscal. Y por consiguiente, no podrían los visitadores solicitar al inicio de la visita el pago, porque todavía no, aunque lo supieran, no está bien, no está realizado el procedimiento todo completo. Toda la visita domiciliaria apenas está empezando, no se ha desarrollado y no ha terminado. Entonces, no podrían solicitar el pago inmediato del crédito fiscal. Entonces, la respuesta, la inciso A no sería la respuesta. Inciso B, visitadores verificarán la inscripción de los trabajadores al IMSS. Tampoco es competencia de la autoridad fiscal, esa es competencia de la autoridad laboral. Entonces, como en el caso de la pregunta anterior, es notoriamente el asunto está fuera de las facultades que tiene la autoridad fiscal. Entonces, eso debió haber sonado como ajeno a las facultades que tiene la autoridad fiscal. Y aquí tenemos el inciso C. Al inicio de la visita, los visitadores se identificarán y requerirán al visitado que designe 2 testigos. Eso sí está establecido en el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, que es al que, en todo caso, tuvieron que haber recurrido para saber la respuesta. Tendrían que haber estudiado ese artículo y ahí está la respuesta. Entonces, la respuesta es el inciso C. Los visitadores se identifican y requieren al visitado que designe 2 testigos. Si el visitado no los designa, la autoridad lo hace, pero es en principio el visitado quien los debe designar. Y si está en plan de rebeldía o no consigue, bueno, ya la autoridad los designa. Y la última pregunta era, ¿es obligación de los visitados microfilmar la información contable? Ahora, aquí la referencia pues es el artículo 45. Y pues no lo menciona, ¿no? Lo de microfilmar. Ahora, la microfilmación puede ser una alternativa, pero no es una obligación. O sea, los documentos que se generan en el proceso contable, que son pólizas, comprobantes de gastos y compras, etcétera. Bueno, antes eran solo papel, ¿no? Ahora son archivos electrónicos. El contribuyente, bueno, sí, la persona que se visita, sí lo puede microfilmar, que es hacer registros de capturas, ¿no? O sea, fotografías especiales, ¿no? Que ocupan muy poco espacio. Eso se utilizaba mucho cuando todo era en documento impreso. Pero en todo caso sería una posibilidad que tendría para guardar su documentación, pero no una obligación, ¿no? Puede ser un recurso al que algunas personas pueden recurrir para tener su información de una manera
como un respaldo, ¿no? Y además, por el tipo de las características de la técnica de microfilmación, pues también tienden a ahorrar espacio, pero no está contemplada como una obligación. Y de hecho ni se menciona, ¿verdad? Eso. Entonces tuvo que haberles sonado extraño si revisaron el artículo 45, tuvo que haberles sonado extraño esa posibilidad. Y luego, el inciso B, permitir el acceso a los visitadores al lugar o lugares objeto de la visita, pues sí es una obligación de los visitados. Es decir, se entiende que que la autoridad va a revisarles su contabilidad, pues tiene que permitir el acceso a los lugares que señale la orden de visita. Entonces, pues, de aquí, bueno, era fácil ver que esta sí sería una de las obligaciones, ¿no? Ahora, si estudiaron bien el artículo 45, pues no tenían ninguna duda. Inciso C, encriptar los archivos electrónicos de la contabilidad. Pues esa tampoco es una obligación. Puede ser un recurso que utilicen las empresas para salvaguardar su información. Encriptarlos, es decir, ponerle alguna clave, algún proceso informático que impida que cualquiera tenga acceso a la información, sino que deba tener algunas claves o un modo de acceso que no sea para todos, sino solo para las personas que tienen esas claves. Entonces, pero en todo caso, pues es un recurso que pueden tener las empresas para salvaguardar su información, pero no una obligación. En todo caso es opcional, pero y menos dentro de una visita domiciliaria. Entonces, la respuesta del inciso B. Algunos tuvieron algunas dudas en algunas preguntas, pero no sé si con esto ya queda claro cuál debió haber sido la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces ya checamos el examen. Vamos a ver, vamos a continuar con la revisión del Código Fiscal. Estamos hablando de las notificaciones, de las formas en que todo lo relativo a las notificaciones. Y habíamos mencionado, lo último que vimos eran las notificaciones por estrados, que decíamos que se fijan 6 días en la oficina de la autoridad, en algún lugar. También hablábamos de las notificaciones por edictos, que pueden hacerse en el Diario Oficial de la Federación, durante 3 días, en un día por un diario de mayor circulación, o durante 15 días en la página electrónica del SAT. Esas serían las maneras en que se notificaría por edictos. Y ahí nos habíamos quedado. Ahora vamos a ver el artículo 141. El artículo 141 nos habla de las maneras en que se puede garantizar el interés fiscal. Cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 74 y 142 del Código Fiscal. El artículo 174 habla del caso de que se solicite la condonación de multas. Si se hace la solicitud de condonación de multas, en lo que la autoridad resuelve, el contribuyente debe garantizar el interés fiscal. En ese caso, pues sería la propia multa. Y en el caso del artículo 142,
que vamos a ver, revisar inmediatamente, ese nos habla de los casos en que se garantiza el interés fiscal. Y eso, bueno, ya lo vamos a abordar posteriormente. Por lo pronto, vamos a checar el artículo 141. Entonces decíamos que son estos dos casos, ¿no? De cuando se solicite condonación de multa o los previstos en el 142 del Código. ¿Y de qué manera se puede garantizar? De hecho, ya lo habíamos mencionado. Dice depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera. Es decir, que de la cuenta bancaria o del dinero en efectivo que tenga, pues que haga un depósito, una carta de crédito, es decir, una carta establecida por una institución autorizada para que abra un crédito para el pago del crédito fiscal, o sea, que un préstamo, que establezca un préstamo, una línea de crédito con el propósito que el contribuyente pague sus impuestos o lo que deba, u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También, como forma de otra vez, la prenda. La prenda o hipoteca. Es decir, que en prenda o en hipoteca algunos bienes. Otra forma sería la fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y exclusión. Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o sello digital del afianzador. Entonces, hay instituciones privadas que otorgan fianzas. Es decir, que se hacen responsables solidarios con el contribuyente. Este contribuyente va a la institución de fianzas, solicita una fianza para el propósito de pagar un crédito fiscal. Entonces hacen un contrato, el contribuyente paga una cierta cantidad, inferior por supuesto a lo que es el crédito fiscal, por el pago del servicio, y esta institución autorizada se compromete a pagar en caso de que el contribuyente no lo haga, a cubrir el importe del crédito fiscal. Dice que no gozará los beneficios de orden y exclusión, es decir, que puede ser cobrada en cualquier orden y que sin que se excluyan algunos otros deudores. Es decir, lo que se trata es recuperar rápidamente, que no haya beneficios de que alguien esté antes de la autoridad fiscal en derecho de cobrar esa fianza. Entonces, a eso se refiere, que si la fianza se establece, la autoridad lo puede cobrar sin ningún problema, que no haya un tercero que tenga, que goce de ese beneficio, de que vaya primero en lugar de la autoridad fiscal. Bueno, en este caso, una vez que se establece ese contrato de fianza y se expide la fianza, eso, como antes, todo era en papel, aquí se establece que la fianza puede ser un documento digital, un archivo, pero debe contener, al igual que las facturas o las órdenes de visita y los documentos que expide la autoridad, la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora, ¿no? Su firma electrónica
impresa en el documento, ¿no? El documento, es decir, el sello digital que corresponda a esa firma electrónica. Bueno, esa sería otra manera de que se puede establecer la garantía del crédito fiscal. Otra manera de garantizar el crédito fiscal es la obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. Puede ser el caso de un pariente, ¿no? Si es una persona física y ya se le determinó que debe una cierta cantidad, alguien que él conoce, familiar, amigo, puede decir, yo me obligo, en caso de que el contribuyente no cumple, yo me obligo a pagarlo. Exactamente como se hace en el caso de algunas compras, ¿no? Que solicitan fianza, le llaman fianza ahí, en este caso, pero sería una obligación solidaria propiamente. Un tercero que no tiene nada que ver con el asunto, pero que conoce al contribuyente al que se le determina el crédito fiscal y que dice voluntariamente, yo pago en caso de que no lo haga. Entonces, de esa manera se puede garantizar el crédito fiscal. La fracción 5 dice embargo en la vía administrativa. Ya vimos lo que es el embargo en la vía administrativa, que se ejecuta en el procedimiento administrativo de ejecución, en el PAE. Entonces, aquí está el artículo 142, fracción 5, nos dice que sería una manera de garantizar el crédito fiscal, que de hecho el procedimiento administrativo de ejecución es lo que se busca, ¿no? Con ese procedimiento, que se garantice el pago de los impuestos que se hayan generado, que se pudieran generar. En el caso del pago, bueno, ya hay un crédito fiscal. Entonces, los bienes que se embarguen deben ser suficientes para cubrir el importe del crédito y los accesorios. Entonces, aquí está el fundamento para saber para establecer que el embargo es una manera de garantizar el crédito fiscal. Títulos, valor o cartera de créditos del propio contribuyente en caso que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, las cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Crédito Público. Títulos, valor, o sea, documentos que representen derechos de cobro de algo, ¿no? Que pueden ser pagarés o cartera de créditos del propio contribuyente, o sea, que tenga pagarés u otro tipo de documentos similares, es decir, de gente que le debe al contribuyente, lo cual tenga documentado mediante un contrato, un pagaré, etcétera. Eso puede servir para garantizar el crédito fiscal, pero solo en el caso de que les sea imposible garantizar el crédito con las fracciones que se mencionaron antes, es decir, con dinero, con bienes, con una obligación solidaria, etcétera, confianzas. Entonces, si eso no alcanza y tiene unos créditos a su favor, es decir, que puede cobrar, pues entonces también pueden servir para garantizar el crédito fiscal. La cartera de créditos pueden ser también la cuenta de clientes, ¿no? O de deudores. Si tiene clientes que le deben, pues esa es parte de su cartera de créditos. Entonces, todas esas cantidades, esa cartera puede servir también para garantizar el interés, el crédito fiscal. Pero aquí nos establece que el valor lo fija la Secretaría de Hacienda discrecionalmente, es decir, como ellos estimen, es decir, el valor que le quieran dar a los documentos, ¿no? Claro, debe haber cierta lógica en esa determinación del valor de esos créditos, pero aquí
esta fracción deja enteramente a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca a qué valor va a tomar esos créditos. Quizá seguramente no será el valor nominal que tengan, sino un valor inferior. En fin, eso ya lo determina la Secretaría de Hacienda discrecionalmente. Donde discrecionalmente quiere decir, pues como quiera, como le convenga, como considere más conveniente. Bueno, la siguiente fracción nos menciona que la garantía debe comprender, además de las contribuciones adeudadas, actualizadas, como ustedes saben, cuando no se pagan impuestos, los impuestos a tiempo, cuando en el momento que se deban pagar o en el momento que les exijan el pago, se deben actualizar con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, la garantía debe contemplar esta actualización. Por ejemplo, si deben 100 pesos de hace 2 años, no van a pagar los mismos 100 pesos, sino que tienen que aplicar de la forma que el Código Fiscal lo establece, la actualización con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, utilizando los factores correspondientes, deben actualizar esa cantidad, de manera que la cantidad de 100 pesos puede quedar en 110, al 100 y algo, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido la inflación, que es a lo que se refiere la actualización. Actualizarlas de acuerdo a la inflación ocurrida en el periodo desde que el impuesto debe haber sido pagado y hasta el momento que se pague. La inflación que haya transcurrido en ese periodo es la cantidad que se tendría adicional, que se tendría por la cual se tendría que pagar. Es decir, la cantidad más su actualización. Bueno, además de entonces de esas contribuciones actualizadas, los accesorios que pueden ser recargos, así, o sea, todo eso al momento de que se establece la garantía. Pero además deben cubrir los accesorios que se causen en los 12 meses siguientes al otorgamiento. Es decir, como realmente al garantizar el interés fiscal no se está pagando, sino que va a haber un proceso posterior, se pide que se garantice no solo la actualización y los accesorios, sino que se garanticen los 12 meses siguientes. Para en el caso de que al transcurrir el tiempo, el crédito fiscal no quede por encima de la cantidad garantizada, ¿no? Para cuidar que no hay una diferencia importante entre lo que se garantizó y lo que se va a cobrar a fin de cuentas, ¿no? Una vez transcurrido un cierto periodo en que se hagan los trámites. Y luego establece que al terminar este periodo de 12 meses, y en tanto no se cubre el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado. Entonces, en principio le dicen, bueno, lo que nos garantiza lo que nos debes ya en la actualización de accesorios, más 12 meses. Y al terminar este periodo de 12 meses, de un año, pues si el asunto sigue, que por ejemplo, que estuviera en litigio, que hubiera algún juicio y no se hubiera determinado quién tiene la razón, pues entonces la garantía se debe actualizar de manera que cubra el crédito actualizado, el importe actualizado y los 12 meses siguientes. Es decir, siempre poniendo por delante 12 meses en el futuro para que el crédito no se desfase respecto al importe de la garantía. El reglamento de este código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. Ahí se detallan, ¿no?, algunos hechos relacionados con los tipos de garantías. Digamos que son más detalles, ¿no?,
los que establece el código, todo lo que, porque aquí se establecen normas de carácter general, digamos, pero ya específicamente, por ejemplo, en los casos, los asuntos que se refieren al título de valor o cartera de créditos, se hacen detalles relacionados con el tipo de garantía que se pretende establecer. La autoridad fiscal vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad, y si no lo fueren exigirá su ampliación. Es decir, aquí realmente repite lo que dice el párrafo anterior, ¿no? Aquí se establece que el crédito fiscal siempre tendrá que ser cubierto con un año de anticipación, es decir, el importe probable cubrirá lo que se actualice, los accesorios más un año adicional. Y aquí ya, de hecho, es una repetición de lo que establece este párrafo, pero dicho de manera general, ¿no? Que el crédito fiscal debe ser suficiente en el momento que se acepta, y si no lo fuera, se exigirá su ampliación. En los casos en que los contribuyentes a requerimiento de la autoridad no lleven a cabo la ampliación o sustitución de garantía suficiente, este procederá al secuestro o embargo de otros bienes para garantizar el interés fiscal. Es decir, si no es voluntario, será obligatorio, pero la autoridad debe tener bienes suficientes para que garanticen el interés fiscal. Conforme este vaya creciendo, en la medida en que el plazo se vaya extendiendo o el periodo del asunto se va extendiendo. Digo, esto pasa cuando hay un juicio, ¿no? Que puede haber juicios que tarden mucho tiempo. Esa sería la razón para que transcurra el tiempo y no se haga efectivo el interés fiscal, sino porque hay un juicio, una defensa del contribuyente y la autoridad también litigando hasta que se establezca la verdad jurídica y se le dé la razón a alguno de los dos. Dice, en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía. O sea que la garantía fiscal es sí o sí. Hubo un tiempo en la que el recurso de revocación no requería la garantía del interés fiscal. Ahora sí se tiene que establecer. Entonces, pues muchos recurrían al recurso de revocación, presentaban su recurso de revocación en lugar de acudir al tribunal porque no les solicitaban esa garantía de interés fiscal. Entonces, era, digamos, más sencillo. No tenían que poner nada para ir a acudir a ese recurso. Ahora, la garantía dice deberá constituirse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos que se indique un plazo diferente de otros preceptos de este código. En el caso del recurso de revocación, cuando ustedes lo presentan, tiene 30 días a partir de la notificación, pero también tiene 30 días para establecer la garantía del interés fiscal. Conforme al artículo 135 de la ley de amparo, tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de las de las contribuciones y aprovechamientos por los causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante la tesorería de la federación o entidad federativa o municipio que corresponda. Es decir, que en el caso de que se tramite un amparo en contra de una disposición fiscal o de un acto administrativo que ya fue notificado,
les deben, la garantía es un depósito ante la tesorería de la Federación o la tesorería del Estado o la tesorería municipal. Digamos que en el caso eh, de específico a la ley de amparo, la garantía es un depósito. Eso sería lo que establece. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, en los casos dice que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o en su caso la Ley de Amparo, se solicita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante el órgano jurisdiccional competente la suspensión de contratos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos de naturaleza fiscal. El interés fiscal se deberá garantizar ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios previstos en este código, es decir, los que ya vimos. Bueno, entonces aquí lo que trata de establecer este párrafo es que eh, dentro de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, eh, no, el modo de garantizar pues sería lo que establece el código. Al final de cuentas todo se remite en se remite al Código Fiscal de la Federación. La excepción pues, es lo que establece el párrafo anterior, ¿no? Que habla de un depósito ante las tesorerías de la Federación, del Estado o del municipio. Bueno, el siguiente párrafo nos dice, para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá el depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del magistrado o sala, que debe de conocer la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la autoridad exactora o cuando se trate de personas distintas de los causantes obligados directamente al pago. En este último caso se asegurará el interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos párrafos del artículo. Es decir, eh, depósito en dinero o
fianza. O prende o hipoteca. Ese sería el caso. Bueno. O sea que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede haber casos en los que establezca o determine que puede haber personas que no tengan la capacidad económica para garantizar. Y pues si a su juicio no pueden hacerlo, pues los puede eximir de establecer la garantía del interés fiscal, del crédito fiscal. Bueno, estos serían, digamos, casos especiales. Vamos a revisar lo que dice el artículo 141A. Recuerden que una de las posibilidades para garantizar el interés fiscal es mediante fianzas. Y el artículo 141A el artículo 141A nos establece qué obligaciones tendrían esas instituciones para poder operar esas cuentas de garantía de interés fiscal. Bueno, entonces nos dice que estas instituciones de crédito o casas de bolsa pueden presentar declaración semestral en que manifiestan el nombre, registro federal de los usuarios de las cuentas de garantía del interés fiscal, así como las cantidades transferidas a las cuentas de los contribuyentes o de la tesorería de la federación. La declaración que se refiere a esta fracción deberá presentarse durante los meses de julio del año de calendario de que se trate y de enero del siguiente año. Aquí nada más les pide que transparente, ¿no? ¿Quiénes son los que le están haciendo uso y han hecho depósitos relacionados con este tipo de operaciones? La fracción 2 dice transferir el importe de la garantía más sus rendimientos a la cuenta de la tesorería al día siguiente a aquel en que recibe el aviso de que se establezca en las disposiciones fiscales o aduaneras. Que debemos suponer que es cuando ya la autoridad diga, pues, que hace efectiva esa garantía de interés fiscal, ¿no? Cuando ya se resolvió el asunto y diga, bueno, ya ese dinero va a pasar a la tesorería, pues ya, lógicamente, estas instituciones de crédito, casas de bolsa, pues deben transferir la cuenta de la tesorería de la federación para que se cubra el crédito fiscal. En caso de incumplimiento de las obligaciones, la institución de crédito, casa de bolsa, deberá cubrir como resarcimiento del daño un monto equivalente a la cantidad que resulte de actualizar el importe de los títulos depositados más los rendimientos generados en términos del artículo 17A, que habla de la actualización que les mencionaba, basándose en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, adicionado con los recargos que se pagarían en los términos del artículo 21. También, bueno, el artículo 21 habla de los recargos, entre otras cosas, computados a partir de la fecha en que debió hacerse la transferencia correspondiente y hasta que la misma se efectúe. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables. Bueno, antes de ver el siguiente artículo que nos habla de cuándo procede garantizar el interés fiscal, vamos a revisar un acta de embargo. Ya habíamos hablado del acta del embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Vamos a ver cómo es un acta de embargo precautorio. Primero, hay una orden. Este es un ejemplo. Está emitido por una autoridad, tiene señalada la autoridad que lo emite, que es el Servicio de Administración Tributaria de Administración Local de Autoridad Fiscal de Puebla Sur. Lo que en Puebla ocurrió un fenómeno muy raro. La administración de Puebla Sur estaba al norte y la
administración de Pueblo Norte estaba al sur. Y ahora ya más o menos están todas las dos en el sur, pero bueno, ya, pero en fin, la distribución en realidad más bien pareciera ser como oriente y poniente, pero aquí lo ponen como norte y sur, pero en fin, es un detalle nada más. Entonces aquí, mediante este documento, que es un orden de embargo precautorio, desde 2005, pero básicamente corresponde a la actualidad, ¿no? Entonces aquí empieza a decir la autoridad que quién es y qué facultades, qué disposiciones le facultan hacer lo que está haciendo, que es toda esta letanía de disposiciones que no vamos a leer, nada más vamos a tomar nota. Entonces aquí vienen todas las disposiciones que le facultan para emitir esta orden de embargo precautorio. Ahora aquí ya menciona que hay una orden, que hay un requerimiento. Hubo un requerimiento que está contenido en este oficio de esta fecha, 16 de agosto de 2004, y que de nueva cuenta se estableció en el acta final de fecha 18 de marzo de 2005. Que era, bueno, ahí requerían cierta documentación. Y luego hace mención a las balanzas diarios de mayores registros en la parte que habla de los activos. Como lo que ustedes verán aquí, pues son, seguramente ya vieron, ¿no? Lo que es un catálogo de cuentas. Y en la parte del catálogo de cuentas que habla de los activos, aquí nos manda las cuentas de mantenimiento de máquinas y equipos, mantenimiento de construcción, mantenimiento de equipo, maquinaria y equipo. En fin, todas las cuentas relacionadas con mantenimiento de los equipos, bueno, los activos fijos, equipo de transporte, de construcción, etcétera, etcétera. Aquí aparentemente el asunto es que el contribuyente se negó a proporcionar la contabilidad o parte de ella, ¿no? Porque si conocen el catálogo de cuentas es que es información si les fue entregada de alguna manera. Y resulta que al analizar el asunto, resulta que el contribuyente no presentó el total de su contabilidad. Por eso se tiene se presume que el contribuyente trata de evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es decir, que existe una conducta dolosa de incumplir con obligaciones. Y por esa razón se establece el embargo precautorio. No es el caso de un crédito fiscal ya determinado, sino que este embargo es porque se presume que el contribuyente está haciendo maniobras para no pagar. Entonces de ahí viene la orden. Entonces aquí menciona a quienes se autoriza como notificadores ejecutores del embargo precautorio, y aquí están las personas que van a intervenir. Si interviene en la diligencia alguien que no esté en este listado, eso se consideraría ilegal. Entonces es importante que la autoridad señale qué personas van a actuar en ese embargo, porque luego ocurre que llevan a alguien, ¿no? A un policía aduanal, a un amigo, a alguien que les haga o que quieran que les ayude ahí para intimidar o para hacer presencia, en fin. Los que deben de actuar son los que están expresamente señalados aquí en la orden del embargo precautorio. Y en eso consiste la orden, ¿no? Que dice, que da los fundamentos que tiene la autoridad, es decir, dónde están sus facultades,
¿Cuál es el antecedente que tiene? Que es que al no entregarse la contabilidad completa, pues asume que está tratando de evadir y tiene información de que hay mantenimiento de equipo y suponen que ese mantenimiento de equipo y de activos, pues son activos que tiene la empresa y pues el asunto es que sobre esos activos que se infiere, pues que se supone, que se deduce que tiene, pues son sobre los cuales se puede constituir la garantía fiscal, son los bienes que se van a embargar. Entonces, esta es la orden. Y luego aquí, una vez que llega ya la autoridad, presenta la orden, la reciben y pues se levanta el acta del embargo precautorio. Entonces está la orden, la reciben y se levanta el acta. Entonces aquí se hace mención al oficio que contiene la orden de embargo, el domicilio del contribuyente, los datos que permiten identificarlo y los hechos. Vamos a ver qué dice. Ahí señala la hora y el día en que llegaron, quién se constituyó como, que en este caso es un tal Jorge Telles Villalobos, se constituye en el domicilio y entrega la orden, va a entregar la orden al representante legal de la contribuyente y se apersona un tal Juan Carlos Reyes Mujica, o Mujica, ¿no? Sí, Mujica, en su carácter de tercer empleado, quien manifestó en este momento no se encuentra el representante legal de la empresa, motivo por el cual se le dejó el original citatorio. Como debe ser, ¿no? Se deja un citatorio para que al día siguiente se pueda desahogar la diligencia. Y como ya vimos en la parte de lo que son las notificaciones, debe ser así, ¿no? Se busca la persona a la que va dirigida la orden o el documento. Si no está, a quien atienda, en este caso un tercero que es empleado, se le deja un citatorio para que al día siguiente hábil, que mencionábamos que generalmente las notificaciones se hacen de lunes a jueves, porque si se hacen el viernes, hay un fin de semana, que es sábado y domingo, que son inhábiles, no se pueden notificar, entonces tendría que ser hasta el lunes. Por lo mismo, en viernes generalmente no se hace ninguna diligencia de notificación, sino de lunes a jueves para que cuando más se puede entregar el viernes, ¿no? Dado, si llegan el jueves, si no está, pues el viernes ya se puede entregar, siendo día hábil. Bueno, entonces al día siguiente llegan el mismo notificador requiriendo la presencia de la persona a la cual va dirigida el documento, la notificación. Y vuelvo a mencionar lo que establece en la orden, ¿no? De lo que menciona que cuál fue la revisión que hicieron de las cuentas de activo. Y establece que, y hace referencia al artículo 145, fracción 3, donde prevé que si el contribuyente se niega a proporcionar contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones, es el caso que se está presentando. Y en esa situación, pues ellos van a hacer un embargo precautorio, ¿no? Porque presumen que es una táctica para evadir el pago del impuesto. Entonces, aquí establece que se ordena, dice, el embargo precautorio de todas las cuentas de inversión, cheques, cajas de seguridad, fideicomisos, etcétera. Todo el efectivo. Aquí, bueno, hablan de un banco en particular y de dos cuentas. Y dice, se requirió la presencia del representante legal y al no estar presente, la misma persona que los había atendido el día anterior
que recibió a la que le dejaron citatorio es la que va a atender. Normalmente, pues en este caso ya están los abogados, o sea, el abogado fiscalista, el asesor fiscal de la empresa, pues ya les dijo, bueno, que lo siga atendiendo el empleado, porque pudo haberse presentado el representante, pero pudo haberse apersonado, como llaman, el representante, pero no lo hace, sino que lo usual es que ese tercero es el que siga atendiendo la visita. Y como ya es después del citatorio, pues es perfectamente, es lo que prevé el código. Y es el que va a seguir atendiendo. Aquí, en esta parte, hacen constar que el notificador ejecutor tiene un oficio en el cual que le faculta para actuar. Dice, es una constancia de identificación y señala el número de la constancia, etc. Entonces aquí se identifica el notificador ejecutor. En la siguiente parte, el notificador ejecutor le requiere para que presente 2 testigos. Como en el caso de la visita domiciliaria, el procedimiento de embargo también requiere la designación de 2 testigos. Y vamos a ver, en este caso, acepta el requerimiento y designó como testigos, aquí no lo menciona, pero bueno, se supone que ya están los datos de los testigos, etcétera, todo, y la identificación se identifica como credencial para votar con fotografía y clave de lector, que es el nombre correcto del documento, ¿verdad? Credencial para votar con fotografía. No es tu INE ni tu IFE, es credencial para votar con fotografía. En donde se menciona el folio del documento y la clave del lector de cada uno de ellos. Y el segundo así identifica el primero y el segundo también, con su credencial para votar con fotografía. Si aquí se le ocurriera al notificador ponerle, si se identificó con su INE, lo más probable es que sea una causal o un argumento de los abogados para decirle, bueno, ¿y eso qué es? Ah, no, pues mi INE, pues todo el mundo sabe lo que es el INE. Pues no, pues oficialmente no se llama así, se llama credencial para votar con fotografía. Y esa puede ser una de las razones, entre otras, para invalidar la actuación de la autoridad, por no ser precisos. Aunque todos sabemos a qué se refiere, legalmente ese no es el nombre del documento. Bueno, entonces, enseguida, después de las designaciones y aceptación de los testigos, viene ya donde se le hace saber al contribuyente que se ordene el embargo precautorio de las cuentas bancarias, incluyendo todo saldo que tenga a su favor por cualquier concepto, existentes en el banco HSBC y de las 2 cuentas, ¿no?, que menciona. Hecho lo anterior, se traba formal embargo precautorio sobre las cuentas bancarias antes señaladas al contribuyente de qué se trata y que han sido debidamente precisadas en líneas anteriores. Lectura y cierre del acta. Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance jurídico del compareciente. Eso nunca se hace. Eso dice ahí, pero eso nunca se hace. Lo que se hace es darle a la persona que está atendiendo la impresión de las actas, bueno, de este documento antes de que se firme. Y ya generalmente no se le explica, nada más se le da a leer, cuando se le da para que lo firme. Y muchas veces ni lo leen. Pero aquí lo que queda constancia es de que fue leída y que fue explicado su contenido y el alcance jurídico que tiene. Y les digo que eso en los hechos ocurre muy, muy pocas veces. Debe ser con abogados, cuando están en la presencia de un abogado muy quisquilloso, pues entonces puede ser que sí se haga, pero en los hechos esto no ocurre. Solo se les entrega para que lo firmen, es decir, llenan el acta en una computadora, la imprimen, se hacen varios tantos, como 5, 6, 7, bueno, ha ido cambiando, ¿no? Creo que son 4, los tantos que sean.
se le van entregando, van saliendo de la impresora a cada uno de los que van a firmar, que son la persona que comparece, o decir, la persona que atiende y los dos testigos. Los testigos, por supuesto, que no tienen idea de qué dice, o sea, porque ni siquiera están ahí, ya nada más llegan, ya fírmale, y ya es lo que hacen, firmar. El que atiende puede ser que tenga más conocimiento de lo que está escrito, porque bueno, a lo mejor pues sí le da por leerlo, ¿no? Pero al final de cuentas, si lo leo o no, sale igual, pero lo tienen que firmar. Si no lo firma, pues se anexa a esa anotación de que no quiso firmarlo, pero tiene igual validez. O sea que, les digo, no tiene, legalmente está puesto que se fue leída, pero en realidad eso no ocurre. La mayoría de las veces puede ser que haya gente que sí lo haga, pero normalmente no se hace. Bueno, ya se da, no habiendo más hechos que consignar, se da por terminada la presente diligencia a tales horas del día tal, del año tal. Se levanta en original 2 copias, bueno, aquí son en el caso original y 2 copias, de las cuales se entrega una copia legible al compareciente después de firmar al final y al margen de la presente acta todos los que en ella intervienen. ¿Cuántas copias deben ser? Eso no está en el código. Esas son disposiciones internas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria. Eso no está en ningún lado ni se autoriza en ningún lado. ¿Cuántas copias requiere la autoridad? Bueno, ¿cuántas copias se requieren? Por lo menos 2, ¿no? Una que es para la autoridad y otra para el visitado. Todas las copias adicionales, pues las que quiera la autoridad, porque a lo mejor le dan a varios departamentos una copia para que procesen lo que corresponda, que sea de su incumbencia, que esté dentro de sus responsabilidades, pero eso no se decide, no está establecido en algún lugar en el código. Les digo, cuando menos, deben ser 2, original y copia. Una para la autoridad y otra para el contribuyente, más las que la autoridad requiera, que pueden ser más. A mí me tocó, en el tiempo que estuve, hacíamos 8 tantos. O sea, ¿por qué eran 8? Bueno, no sé quiénes se repartían, pero esos eran. ¿Y quién dispone? Pues internamente en la Secretaría de Hacienda o en el SAT ahora. Son los que dicen cuántas copias deben ser. Bueno, este es el acta de, este es un ejemplo de acta de embargo precautorio. Bueno, pues nos vemos la siguiente ocasión. Así que nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Hasta luego.